de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Estamos ubicados en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Radio Panteras, ya estamos aquí en su podcast favorito para que nos miren desde los elevadores, en el comedor, donde ustedes gusten. Yo soy Sofi Jaro, su locutora de confianza, y como siempre me acompañan mi querido Osvaldo. Hola a todos, que estoy muy entusiasmado porque tenemos entrevista, pero ahí la dejo, ¿no? Uy. Y mi querido Versa, fichaje nuevo, tercer ya no programa. Soy nuevo, yo ya soy de la familia, caray, por favor. Ya eres Pantera. Ya soy Pantera. No se olviden de seguirnos en nuestras redes oficiales. En Instagram estamos como radio-panteras oficial y pueden ver el capítulo completo en las páginas oficiales de Facebook de la División y de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Y bueno, como ya les había aquí adelantado mi querido Osvaldo, pues hoy tenemos entrevista, como cada programa. Pero hoy tenemos casa llena, hay que decirlo. Uh-huh. Hoy habemos 4 personas aquí en cabina. Y es que vamos a tener al profe Jesús Octavio Elizondo, de aquí de Comunicación. Uh-huh. Y también vamos a tener a la doctora Fabiola, de la carrera de diseño, que nos van a venir a contar sobre este homenaje que se le está rindiendo a Humberto Eco, a honras de su 10º aniversario luctuoso. Uh-huh. Entonces la UAM también se viste de manteles largos. Bien. Se cuenta la leyenda que también Elizondo trajo a toda su clase y estaban atrás en la cabina. Todos estaban apoyando. Bueno, de hecho, están ahí. O sea, están ahí porque ya la entrevista ya es ahorita, ¿no? De que ya tenemos casa llena, de verdad, chavos. De verdad. Ya no cabemos aquí. Estamos peor que en el comedor en hora pico, chavos. Uh-huh, así que igual mencionar que esta semana es la de bajas, ¿no? La de bajas, sí. Por si sienten que, ya le están temblando en una materia, en una UEA. Pues bajen todas, ¿no? Toda la carga académica. No les aconsejes eso. Sí. Y para que sepan, porque hay varias personas que se confían y dicen, es el viernes hasta las 12 de la noche. Pues no, chavos, o sea, es hasta las 6 de la tarde que pueden dar de baja en el módulo de información escolar, pues de baja hasta es UEAS. Pero trae una consecuencia, ¿no? Claro, como ¿Qué consecuencia trae dar la baja? Pues el extra, ¿no? No, además. Además de... Ilústranos. Sí, ¿que te suman créditos? ¿O te restan? No, más bien para asignación de grupos. Te bajan como... Es que son unos puntos, es un sistema de puntos. Entonces, al momento de escoger otro grupo, aunque hayas pasado todos y aunque sea optativa, te bajan prioridad, vaya. Entonces, sí es un poco... Nada más es para eso, para elegir grupo. Académicamente no tiene nada que ver. Ya saben, dense de baja, por favor. Pero dense de baja, piénsenlo. No se preocupen. Hay quien dice que es mejor reprobar. Déjennos en los comentarios ustedes qué van a hacer. Y mientras, pues ya, vamos directo a nuestra entrevista aquí en Radio Panteras. Ahora exploraremos el lado cultural en Radio Panteras. ¿Qué tal, Radio Panteras? Ya estamos aquí de regreso y como ya les anunciábamos, es que hoy vamos a tener una mesa bastante rica y vamos a hablar pues de este homenaje a Humberto Eco, el escritor que está preparando con mucho amor y mucho cariño la Unidad Coajimalpa, y para esto hoy nos engalanamos en Radio Panteras con la presencia del profesor Jesús Elizondo y nuestra compañera de diseño, también maestra, Fabiola. Un gusto que estén aquí con nosotros. Un gustazo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ustedes por recibirnos, por estar. Y bueno, ya aquí en el corte nos mencionaba, querida maestra, que Humberto Eco es de sus autores favoritos. Entonces, ya me imagino la satisfacción de estar pues haciendo este homenaje. Sí, efectivamente, es de mis autores favoritos. Yo creo que si me hubiera tocado más observar a la semiótica cuando estaba estudiando la carrera de diseño industrial, yo creo que me hubiera enamorado muchísimo del pensamiento de esta conjunción de signos, que ahorita bajo cualquier pretexto se las enseño a mis alumnos de la carrera de la licenciatura en diseño. Ok. Y bueno, nos comentaban que Humberto Eco dejó dicho que hasta que no pasaran 10 años se hiciera un homenaje, y este año se cumplen los 10 años. Pero ¿cómo es que ustedes empezaron a preparar esto? Esta parte está interesante, porque en realidad como que no esperábamos tanta apertura de la UAM. Entonces yo nada más estaba diciéndoles, ¿por qué no ponemos la película del Nombre de la Rosa
y ya estaba a mi petición a Cultura. Entonces Dayanira me dijo, bueno, está bien, y estábamos preparando eso de la película. Entonces cuando bajo al 6º piso en la biblioteca, le pregunto a Raúl, oye Raúl, ¿y si ponemos aquí una vitrina por el homenaje a Humberto Eco? Y me dice, ¿y por qué no mejor también el pasillo? ¿Y por qué no mejor otra cosa más? Y cuando dijo otra cosa más dije, eso está muy padre, gracias por la apertura. Entonces eso dio pie a que estemos a punto de estar en la mesa. Ok, interesante. Y como dijo Sofía, o sea, Humberto Eco, sus palabras, ¿no? De 10 años, no quiere un homenaje. Este año se cumplen 10 años. ¿Qué podemos encontrar en este homenaje? ¿Qué se va a hablar? Y me gustaría mucho porque, o sea, nosotros en comunicación sí vemos a Humberto Eco, este tema de la semiótica y todo, y se me hace interesante porque igual no es que sea experto en Humberto Eco, y pues qué mejor que tenerlos a ustedes dos, que nos hablen un poquito de cómo se va a abordar, cuál va a ser la temática, cómo va a estar el asunto, ¿no? Bueno, para empezar nos va a visitar uno de los discípulos de Humberto Eco, un discípulo que pues no nada más lo conocía a nivel de profesor estudiante, también lo conocía a nivel personal. Entonces, bueno, eso nos da una gran apertura. También tenemos pues todas las voces que nos van a acompañar, que son como tocan dentro de lo que hacen en su labor diaria a la semiótica como herramienta. La idea es hablar de la pedagogía, o sea, porque lo que tenía muy claro el profesor era este contacto con el estudiante, o sea, porque si no, ¿de dónde sale? ¿De dónde? ¿Cómo está esta retroalimentación de signos? O sea, ¿cómo se mantiene viva un lenguaje, ¿no? ¿Cómo se mantiene vivo esto? Usted, profe, está un poco callado. Sí. Cuéntenos. Usted era el más entusiasmado de este homenaje. Es su momento. Desarrolle. Bueno, es que no quiero quitar el foco en mi crédito a mi colega Fabiola, porque ella ha organizado el homenaje a Humberto Eco en la unidad Coajimalpa, y la verdad es que yo soy un simple invitado y colaborador, entusiasta ciertamente, y la verdad todo lo que hace Fabiola como entusiasta de la semiótica y el diseño de las narrativas, para mí ha sido siempre pues motivo de admiración, y además un espacio de confluencia e interacción. Hacemos sinergias entre diseño y comunicación en gran medida porque tenemos una pasión casi amorosa por la semiótica, y eso hace que el trabajo interdisciplinario se encuentre este espacio, felizmente, alrededor del trabajo de Humberto Eco en esta ocasión. Sí. Perfecto. Ya hemos hablado mucho de semiótica, pero también hay personas que nos ven de CNI, de otros ámbitos que no son nuestra división. Entonces, ¿qué dirían que es la semiótica y cómo se ha adaptado la semiótica de Humberto Eco ahorita a la actualidad? Bueno, vamos a comenzar por, pues no sé si hay un principio, pero la semiótica podríamos definirla como la ciencia del estudio de los signos. Pero eso viene desde que la humanidad es humanidad, desde que vemos un síntoma, por ejemplo, un hematoma, un moretón, y tratamos de inferir a qué se debe, qué enfermedad hay detrás de ese signo. Ahí ya hay una forma de pensamiento inferencial que es el origen de la semiótica. De otras cosas también, de la lógica, en este caso de la medicina, pero semiótica y signo comparten esta visión fundamental en la cual un signo es tomado por otra cosa, por aquello que queda evocado. Por ejemplo, en este caso, la enfermedad. Y eso ha estado con la humanidad desde que es humanidad. Humberto Eco, en particular, me parece que contribuyó a que ahora la semiótica sea una disciplina reconocida en diferentes áreas, no solamente las ciencias sociales, porque en la década de 1960 y 1970 en particular, junto con Roland Barthes, lingüista y semiólogo francés, se reunieron alrededor de la pregunta por la semiótica. Y uno de los acuerdos a los cuales llegaron ellos dos y una serie de colegas que estaban en su momento alrededor de ellos es, bueno,
llamemos semiótica, esta ciencia general de los signos que nos permite hablar de todas las cosas que sea posible hablar, mencionar y crear narrativas. Esto fue importante porque en aquellas épocas, en 1960, 1970, esas 2 décadas en particular, había una ruptura muy importante entre aquella cultura de la primera mitad del siglo XX que veía la alta cultura y la baja cultura. El joven Umberto Eco y el joven Roland Barthes, dentro de otros, quisieron romper con eso. Y entonces dijeron, ¿por qué no pensamos todo en términos de signos, independientemente de las categorías de alta cultura o baja cultura? Entonces eso les permitió, y nos permite ahora aún, hablar de todos los fenómenos de cultura y comunicación en términos de signos, símbolos y narrativas. Claro. Y también, bueno, añadir a eso que en su libro de estructura ausente, Eco afirma que la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Entonces eso está increíble porque abrió la posibilidad de no nada más ver a la semiótica como algo que veía la lingüística, algo muy sesgado a la lengua, al aparato oral, y abrirlo a procesos culturales, pues ahí ya entra todo. Entonces podemos ver a la sociomiótica, podemos ver semiótica de la cultura, semiótica culinaria, o sea, tenemos como todo, hablar de diseño en semiótica, hablar de comunicación es evidentemente obvio, pero bueno, hablar, inclusive, bueno, aquí es muy maravilloso, también debo decir que el doctor Octavio, pues fue uno de mis... ¿cómo sería? De los que me ayudaron a pasar por el transitorio del doctorado. De hecho, fue uno de mis maestros. Entonces, también es como por ahí también mucha admiración para Octavio. Entonces... Muchas gracias. En ese sentido, yo creo que la semiótica y lo que nos deja como legado Eco, pues es esta gran apertura de observar a la semiótica como... ¿Cómo sería? Es que cuando uno lee sus textos, te mete un concepto duro y luego te mete un ejemplo muy claro que suaviza ese concepto, ¿no? Entonces, quizá uno de los conceptos que pusimos en el texto de la biblioteca está interesante, porque dice uno de los conceptos así, ¿qué sucede cuando México contexto, porque son contextuales los signos? Entonces, ¿qué sucede en México, en Ciudad de México, cuando hablamos de que vemos una bicicleta con una canasta y esta canasta a su vez tiene un mantel azul? Entonces, si se fijan y vamos buscando en nuestros signos, pues nos vamos a aterrizar a estos tacos de canasta. Entonces podemos hablar de las categorías del taco de canasta, de cuánta salsa le echamos, de qué tipo de salsa. Podemos hablar de la taquidad, por así decirlo, gracias a esta cultura de signos que nos deja Eco, que ya no fue como cerrarla nada más a un pensamiento de la alta cultura, más bien fue qué pasa con los signos. O sea, si los signos viven en el seno de la vida social y deambulan con nosotros gracias a que nosotros los mantenemos vivos, pues entonces está maravilloso. Claro, y yo me gustaría preguntarles, como lo decían, o sea, la semiótica pues es esta representación como de signos que está presente pues no solo en ciertas áreas de nuestra vida, sino que en todos lados, ¿no? Y me gustaría preguntarles, hoy, dado el contexto geopolítico y todo que estamos pasando, ¿toma más importancia la semiótica? ¿Toma un lugar como nosotros como ciencias sociales? En particular en diseño me interesa cómo ven esta parte de la semiótica. Igual, o sea, recalcar esta pregunta, ¿es importante tener presente la semiótica en nuestro contexto actual? Sí, cuando hablamos de la obra de Eco, de los 5 escritos morales, justo ahí, o sea, cayó súper bien, porque uno de los textos nos habla del fascismo y otro de los textos nos habla de derechos humanos. Entonces, cuando los estaba releyendo, entonces me di cuenta así de, es que es tan actual, o sea, pueden sonar como sus ejemplos muy oldies, por así llamarlos, pero si uno los pone en vigencia con los signos actuales, con todo esto, entonces, con todo lo que está sucediendo contextualmente ahorita, México y mundo, o sea, si podríamos abrirlo, yo creo que es demasiado actual, o sea, es como, ahí está, lo está diciendo. Entonces, no sé, me parece muy maravilloso que a pesar de que uno diga, bueno, este libro lo escribió en los 60, lo escribió en los 70, lo escribió en los 80, uno lo revisa y es así de, encaja perfecto, o sea, encaja perfecto con lo que está sucediendo ahorita. Entonces, eso a mí me ha parecido muy maravilloso desde que yo empecé a leer a Eco, que dije, esto es otra cosa.
Sí, yo diría que una de sus obras que tiene relevancia actual es Apocalípticos e Integrados, que plantea básicamente que puedes ser apocalíptico respecto al cambio tecnológico, por ejemplo, o a los cambios geopolíticos, como lo acabas de mencionar tú, pero no podemos dejar de ser integrados, que sería la visión en la cual pues vives dentro del sistema, cuestionas algunas cosas, pero en realidad no vas a fluir con ello, no vas a enfrentarlo, ¿no? Y tampoco estarías en la posición de decir esto es el fin del mundo y no hay nada más que hacer. Eco propone en ese libro que más bien estamos todos integrados, pero algunos desde la integración nos comportamos de manera apolíticos o con visiones negativistas, pero no dejamos de estar en el sistema y de alguna manera ser parte de este. Entonces me parece que ese análisis, que además surge del análisis de los medios de comunicación, es pertinente en nuestros días. Creo que nos define en gran medida el título de este libro, Apocalípticos e Integrados. Ok. Me gustaría preguntarles, ya que estamos en la obra de Umberto Eco, este concepto de obra abierta, porque estamos conscientes que tenía un significado cuando él estaba vivo, incluso hace 10 años. ¿Creen que se ha tergiversado en la actualidad ese concepto o que se le ha dado un uso que a lo mejor no era? Bueno, pues sería como de entrada mencionarles que obra abierta lo escribe él en una época y en alguna época se da cuenta de que no estaba tan abierta y tan estructurado y él mismo readecuó el término y dice, bueno, es que en realidad no es una obra abierta y por eso sale el libro de estructura ausente. Entonces es como para decir en estructura ausente, todo lo que había dicho acá, puedo refutarlo un poco acá. Entonces ahí sí te diría como, más bien hablemos de estructura ausente, porque no es como una obra, es como, ¿qué pasó con esas estructuras? Eso está, más bien es por ahí. Sí, muy interesante pregunta, Sofía, porque este principio de que el mundo se nos presenta como una obra abierta a su libre interpretación por parte de los seres humanos, es un principio filosófico y sin duda de la semiótica. Pero más tarde tuvo que hacer una acotación y de hecho a su ensayo lo llamó los límites de la interpretación, porque efectivamente, como dijo mi colega, las interpretaciones están acotadas a contextos socioculturales específicos, de ahí que algunas narrativas sean pertinentes y otras no, dependiendo del contexto. En el contexto es donde se otorga el sentido a lo que decimos. Sin embargo, efectivamente, creo que el principio de que la realidad se nos presenta como abierta a la interpretación es un principio fundamental. Eso aparece en Obra Abierta y me gusta como punto de partida. Efectivamente, todo el trabajo de los teóricos y académicos vendrán de la mano de la construcción de la semiótica como una disciplina que intentará sistematizar la interpretación de los signos. Uno de sus trabajos principales fue el Tratado de Semiótica General, donde intenta hacer un montón de cosas. Por un lado, conciliar la tradición francesa de la retórica y el texto con la tradición angloamericana de la lógica y la ciencia en una ciencia unificada que sería la semiótica que propuso Umberto Eco junto con Roland Barthes. Creo que La estructura ausente es para mí el libro que más he leído de Umberto Eco, porque es al que vuelvo desde que escribí mi tesis de licenciatura a través de mis cursos con el alumnado, porque efectivamente Umberto Eco sistematiza ahí las posibilidades que él deja como premisas, como áreas de la semiótica, la zoosemiótica, que estudiaría el intercambio de signos, señales entre especies animales, la etología, habla, por ejemplo, del gusto, de la moda, del signo arquitectónico, muy importante, porque el signo arquitectónico no es solamente un signo que percibamos o incluso que podamos usar, sino que de hecho establece
qué podemos hacer, por dónde podemos ir y dónde no podemos estar. Es un signo importantísimo. Y además hace una invitación al estudio de la semiótica en todas estas dimensiones posibles que de alguna manera presentan a la disciplina como transversal, y eso le da una potencia increíble. Es uno de esos textos que a mí me parece más vigente, bueno, de términos de teoría de semiótica. No diría lo mismo el Tratado de Semiótica General, ya que habla de la teoría del código y las señales, que de alguna manera eran de inspiración mecánica, ya quedó un poco superado en las ciencias sociales después de un intenso debate en los años 60, 70, en los 80. Entonces a mí me gustaría preguntar, supongamos que yo soy un alguien que no ha leído en pues su vida... Pues eres un alien. No, o sea, sí, pero alguien que no ha leído en su vida a Humberto Eco, ¿no? Acabo de entrar a la carrera, diseño o comunicación. ¿Por qué me dirían a mí? Aparte de que hemos estado hablando de estos conceptos de mundo abierto, ¿no? Y estas distintas propuestas que trae Humberto Eco sobre la mesa, y que incluso, pues como lo habían dicho, son bastante vigentes, ¿no? Al día de hoy. Pero, ¿qué razones nos darían para leer Humberto Eco y adentrarnos en la semiótica? Porque es un mundo muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y creo que, como lo habían dicho, es muy presente, pero ¿cómo le dirían ustedes como docentes a los chicos para que se acerquen a Humberto Eco? Pues yo creo que hay como muchos caminos para llegar a Eco. Entonces, por ejemplo, este texto a mí me parece fundamental, por ejemplo, para mí quehacer como diseñadora, este texto de Lector in Fábula. ¿Por qué? Porque este texto me habla de que hay la existencia de un lector modelo. Y entonces cuando yo lo empecé a leer así de, ¿cómo un lector modelo? O sea, ¿qué es eso de un lector modelo? Entonces tú me dices en comunicación, bueno, ¿qué puede ser un lector modelo? O sea, como alguien que lee y es un modelo o algo así. Entonces está interesante porque hay un lector modelo y hay un lector ideal. Entonces al lector ideal es al que aspira el signo a llegar. ¿Qué quiere decir? Hay un lector modelo. Entonces tú tienes que tener diferentes competencias enciclopédicas, que eso también habla en Katy, en el ornitorrinco. Entonces tú tienes que tener diferentes competencias para llegar a ser un lector ideal. En la parte de comunicación o en la parte de diseño, que ahí sí nos combinamos y encajamos perfecto, es cuando observamos los signos en interacción. O sea, yo les puedo hablar desde de espacios, de la parte objetual, del espacio de diseño, y ustedes me pueden decir, bueno, pero para que un objeto llegue a una sociedad X establecida, por como quieran llamarle, pues necesitan conocer ese objeto. Entonces, ahí funciona muy bien hablar de lector modelo y de lector ideal. Tú tienes un lector modelo que quieres que se vuelva un lector ideal. Tienes que enseñarle al lector modelo cómo interpretar ciertos signos, y nos los enseñan diario, ¿no? Entonces lo bajas a este concepto de la vida cotidiana y dices, bueno, ¿qué pasa cuando tú vas a un supermercado, a un súper pequeño, en donde hay estos niveles de lectura? Te dicen cómo comprar. Bueno, te dicen, entras por un umbral, haces un recorrido, sabes que los refrigeradores atrás, sabes que los lácteos están en un lado, sabes que las verduras se encuentran en otro lado, sabes que tu espacio de salida es quizá por donde entraste, pero del otro lado. Como que esa secuencia lógica, esa te va conformando para saber si eres un lector modelo. Cuando eres nuevo y apenas ingresas a la tienda, es así, ¿qué onda? ¿Dónde está toda esta organización? Entonces, los mismos signos te van a ir acompañando para que te vuelvas un lector ideal. Y de repente ya dices, ay, pues claro, o sea, necesito esa salsa que se encuentra en el pasillo 4, abajo, justo la estoy imaginando, ahí está. Ahí es justo cuando te volviste un lector ideal. Entonces yo creo que en la aspiración de signos, tanto en la comunicación como en el diseño, aspiramos a tener muchos lectores ideales, porque quiere decir que nuestros signos, todo lo que estamos ejerciendo en la parte de comunicación, en la parte de diseño, funciona. Porque al final nosotros tenemos que hacer algo que sirva. ¿Para qué? Para algo, ¿no? Parece algo. Creo que, bueno, no sé, esa sería como interpretación. Uh-huh. Bueno, recordando tu inquietud anterior, ¿por qué sería pertinente el trabajo de Humberto Eco? Como lo dijo Lucero, hay muchos temas, muchas disciplinas que fueron abordadas por Humberto Eco. La semiótica fue solamente una de ellas. Nosotros, que somos entusiastas de la semiótica, pues bueno, nos gusta subrayar eso y en este aniversario luctuoso de Humberto Eco.
pero él tuvo un paso por los medios de comunicación en Italia muy importante. Él estudió filosofía medieval, entonces también es medievalista, lo fue. Especialista en Santo Tomás de Aquino, y otros medievalistas, otros teóricos y pensadores clásicos y medievales, y una persona culta, docta, que realmente se volvió literato al final de su vida. Entonces sus ensayos van desde la filosofía clásica, medieval, pasando por los medios de comunicación, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, donde él era un niño, pero creció en la posguerra. Ahí es donde, por ejemplo, podríamos identificar un sentimiento antifascista, después de haber vivido una Italia convulsa, y de hecho escribió un libro, Cómo detectar a un fascista se llama, y creo que viene a colación en los tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, en ese libro nos da 5 criterios para identificar a un fascista. Por ejemplo, el culto a la tradición, el rechazo al pensamiento crítico, la intolerancia a la diferencia, la explotación del miedo a los extranjeros o a los diferentes, el militarismo, el elitismo aristocrático y el uso de un lenguaje simplificado. Él lo llama neolengua. Entonces, algo fascinante alrededor de Umberto Eco es la cantidad de temas sobre los que escribió, pensó y sobre los que era culto. Y sus libros, que son muchísimos, dejan ver esta diversidad de intereses. La verdad es que él asumió que la expresión montarse en los hombros de gigantes era una virtud, cosa que él hace, y al hacer eso se volvió también un gigante, sin duda, para el diseño y la comunicación, que en la época de los años 60 y años 70 se fueron conformando como disciplinas. Por lo tanto, esta visión integradora, moderna, de la alta cultura y la baja cultura fueron fundamentales para concebir el diseño y la comunicación como disciplinas amplias con potencia para futuro. Muy bien, bueno, se sabe que le saben al tema y me gustaría preguntarles, para que uno empiece siendo un lector modelo y en base a los temas que ya vimos que son bastantes de los que habló Umberto Eco, pero ¿cuál recomendarían, o un top 5 que recomienden leer de Umberto Eco para poder entender esto que nos están hablando? Yo sugiero comenzar por el libro El nombre de la rosa, porque si leemos el libro más allá de una novela policíaca, que es como nos la promocionan, ¿no? Nada más que situada en la Edad Media, si leemos esa novela conocedores de todos estos conocimientos y disciplinas que el autor domina, pues es fascinante, porque uno puede descubrir dónde está haciendo referencia a Santo Tomás de Aquino, dónde está haciendo referencia a Aristóteles, dónde está utilizando el humor para desenmascarar la mojigatería de la Iglesia Católica. En los personajes podemos identificar perfiles que encarnan el pensamiento de la época. William de Baskerville será un personaje que ya tiene un pensamiento renacentista, que tendrá una forma de pensar inferencial a modo de Sherlock Holmes para resolver un misterio, y ya no será dogmático como el resto de los personajes de la novela. El mismo laberinto tiene una estructura escheriana, en fin. Entonces es muy rico leer Umberto Eco sabiendo quién es el autor y qué disciplinas disfrutaba poner en juego en su última etapa como escritor de novelas. Sí, yo lo acompañaría ese, o sea, me parece que es como un clásico, aparte El nombre de la rosa. Yo pienso que este texto que se llama El signo me parece un texto muy... tiene un lenguaje, no te va explicando cada uno de los conceptos de una forma muy clara. O sea, yo creo que tiene una muy buena visión. Mi otro libro que me gustó mucho es el del museo,
El del museo se me hizo una cosa muy maravillosa. Entiendo que son muchos artículos de él, pero me parece fabuloso porque te hace adentrarte en el museo y te dice, bueno, ¿qué haces tú? ¿Cómo son tus niveles de interpretación? ¿Cómo vas caminando en el museo? ¿Cómo tienes que comportarte en el museo, por así decirlo, ¿no? Aunque no te dice cuál es la regla, pero cuando lo vas leyendo es así, pues claro, eso es lo que regularmente hacemos con el museo, ¿no? No te acercas tanto a la pieza, no vas a agarrar y tocarla, etcétera, etcétera, ¿no? A menos que vayas a Papalote y te digan, puedes jugar y aprender, pues bueno, ahí es otra dinámica, ¿no? Pero yo creo que esos libros se me hacen muy digeribles. También otro que me gusta mucho para hablar de diseño editorial es este libro que se llama La memoria vegetal. A mí me pareció muy, muy hermoso. O sea, cuando lo empecé a leer fue así de, está, o sea, es como hermoso porque te habla como del libro, te habla de esta sensación cuando tú abres un libro, cuando lo hueles, o sea, estas cosas que hasta podrían sonar como fetichistas, pero es como ir a la librería, abrir el libro, leerlo, sentirlo, tocarlo, moverle el empaginado, saber para qué están acomodados estas partes del texto, porque te dejan un espacio en blanco para que tú puedas hacer anotaciones, porque el número de paginado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos índices que te construyen al tema libro, a mí me ha parecido muy, muy maravilloso, ¿no? Fundamental. Yo creo que son libros muy básicos de Eco que yo creo que sí, todo mundo deberíamos de leerlos. Sí, y ya después nos meteríamos a todos los textos un poco más complejos. Sus novelas son divertidas porque son irónicas. Entonces llega un punto donde dices, esto está divertido, porque lo entiendes como con este doble sentido que es muy característico de su forma de escritura. Entonces, eso es lo que está como divertido, ¿no? Claro, sí. Igual lo que mencionaba el profe, El nombre de la rosa, que lo leímos hace un par de trimestres. Que nos dejó un profe Jacinto, un saludo. Pero igual me gustaría preguntarles algo más anecdótico. ¿Cómo fue su primer acercamiento con Humberto Eco? Como estudiante de comunicación leí muchas cosas de él, ya saben, capítulos, pero no lograba agarrarle la onda, la verdad. O sea, me parecía interesante lo que escribía, pero no me metí en su trabajo y en su tema hasta que pude inscribirme ya no recuerdo si es cuando escribí la tesis de licenciatura o cuando estaba estudiando la maestría en filosofía, y estaba pensando en mi tesis y me interesaba el tema de la investigación, cómo investigar, y ahí encontré un libro maravilloso que recomiendo ampliamente a nuestros escuchas, que se llama El signo de los tres, Dupin, Holmes y Peirce, editado por Humberto Eco y Thomas Sebeok. Sebeok fue un semiólogo, y también Humberto Eco, como es evidente, pero lo que es interesante de este libro es que estos dos autores identifican la manera de pensar tanto en el detective creado por Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, o como Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, y la forma de pensar del filósofo, científico, químico, matemático Charles Sanders Peirce. Entonces, una de las cosas que Humberto Eco hizo fue trabajar mucho las ideas de Charles Sanders Peirce y ponerlas en práctica. Estas formas de pensamiento inferencial, particularmente la abducción como una forma de razonamiento utilizada por los detectives para formular una hipótesis a partir de signos. Él dirá, esto es lo que hacemos en semiótica. Esto es lo que tienen en común las especulaciones en la novela policíaca y la semiótica. Por eso, en gran medida, El nombre de la rosa está presentado alrededor de una estructura de novela policíaca, ¿no? Okay. Cómo inferimos a partir de signos en el mundo, tramas, explicaciones, las razones por las cuales suceden las cosas, y finalmente identificar al culpable, ¿no? La gran pregunta, ya, ¿quién lo hizo? Tanto el universo como el asesinato en turno. Cuando yo me acerqué a Humberto Eco fue porque uno de mis amigos me regaló este libro, ¿no? El Tratado de Semiótica General, igual que nos dice Octavio, me resultó súper complejo. Y la realidad es que por eso inicié diciendo, sería súper importante que nos enseñaran, o sea, esta visión de ver la semiótica desde la licenciatura. O sea, me parece a mí fundamental, porque me hubieran ahorrado muchísimo tiempo en ese descubrir, ¿no?
Entonces yo descubro la semiótica real, pues cuando entro al doctorado. Entonces, pues me tardé bastante tiempo para llegar ahí. Y pues el camino ha sido como muy divertido en ese sentido, porque pues me ha tocado leer pues textos bastante duros de él y bastante laxos, pero es muy divertido en ese sentido. Pero lo que a mí más me llegó fue, justo murió el 19 de febrero del 2019. Justo yo estaba como en la tesis, pues en la presión de siempre, ¿no? Pero está muy chistoso porque tiempo después, no sé cuánto, no recuerdo bien, pero esta es una anécdota que a mí me sonó hasta chistoso, ¿no? Porque esa noche estaba como en la angustia, así, es que no encuentro, o sea, ¿cómo sé honesto? O sea, ya tengo tanta información que ahora ¿qué? O sea, ¿para qué sirve tener tanto si no sé estructurarla? Y ya, me dormí con esa preocupación, pero fue muy chistoso, bueno, no muy chistoso, fue como... No sé. Bueno, ahora ya da risa, ¿no? Pensarlo. Ahora, ya da, sí, algo así. Entonces llega un punto en donde en la noche empiezo a soñar con Humberto Eco. Yo sabía que se había muerto y todo, y eso así de pero ¿cómo, profesor? ¿Qué hace? O sea, como un shock para mí ver a Humberto Eco en mi sueño. Que me dijera, es que tu respuesta está ahí. Y yo, es que no la veo. ¿Dónde está? Entonces, se los juro, se fue a mi librero, agarró el libro de Decir Casi Lo Mismo y agarró Lector in Fábula. Aquí están. Se acabó mi sueño, ¿no? Entonces fue así de obviamente en la mañana siguiente fue así de qué estaba pensando, ¿no? Entonces agarró el libro y digo, era obvio, ¿no? Aquí estaba obvio y no lo había visto en todo el tiempo que los vi. Entonces a mí se me hace una anécdota muy padre porque pues yo no iba a esperar ver nunca al profesor en mi sueño, ¿no? Pero lo vi, entonces a mí me resultó muy, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a esperar mañana? Pues realmente rendirle un homenaje a un gran estudiante de la semiótica, alguien que enriqueció mucho el pensamiento, alguien que ha dado muchas visiones a muchas personas que tocó a través de sus textos, incluyéndome a mí, en nuestras formaciones, en nuestros quehaceres, en la forma en la que ahora caminamos por un mundo de signos y ahora lo entendemos distinto, ¿no? Ya no nada más es caminar, no, ya es como, ¿qué estoy interpretando en este instante? O sea, como que eso ya es parte de lo que, no sé, como que ya fue otra integración más, ¿no? Sí soy diseñador industrial, pero ahora sí también amo la semiótica y eso está padre. Interesante. Usted también va a estar ahí, ¿no? En el evento. Así es, sí, sin duda, mañana, gracias a la invitación de mi colega, sí. Sí, pero cuéntenos, ¿de qué va a ser su mesa? ¿A qué hora? Ok. Bueno, este evento empieza a las 11 de la mañana, va a ser de 11 a 1:20. Tratamos de reducir lo más que se pudiera el tiempo, ¿sí? Tratamos de dejarlo a la 1, pero bueno, se nos extendió, puse así de 20 minutos para preguntas y respuestas, entonces está padre, los vamos a invitar porque aparte aquí viene el anclaje así de, va a haber galletitas, va a haber café, entonces aquí los vamos a estar esperando. Vamos a tener invitados, van a venir del Colegio de Morelos, viene una experta, va a visitarnos, me parece. Va a estar Raúl Roiden también con nosotros, va a estar Octavio con nosotros, va a estar otra estudiante de arquitectura, Jocelyn Valenzuela, que también fue discípula de Octavio. Y bueno, tratamos de traer a otra experta en arte que se llama Marta y estamos por confirmar a Román Esqueda, esperemos que sí nos acompañe en la mesa, entonces en eso estamos ahorita. Un gran hook, ¿no? Para la comunidad universitaria. Y pues enriquecer más que nada esto de Humberto Eco, que la verdad poco se habla de su gran trabajo, ¿no? Hay alguien muy versátil que manejó muchas ciencias y que nos queda claro que o sea, primero tratado de semiótica general, recalcar, ¿no? Otra vez. Vuélvele a enseñar. Sí, no alcanza, ¿no? Pero aquí está. Y luego el nombre de la rosa, ¿no? Que podrán parecer trabajos sumamente distintos, pero que al final de cuentas tratan como la semiótica, como tal, y como dijo el profe, cómo leemos nosotros las tramas, ¿no? Cómo nos metemos en este tipo de textos, ¿no? Y va a ser una mesa, un evento pues bastante interesante y emocionante, ¿no? Interesante desde el jueves. ¿Y el viernes qué nos espera? Cuéntenos. Y el viernes nos espera la proyección de la película El Nombre de la Rosa. Vicente nos va a platicar acerca de la obra. Entonces está súper interesante porque pues, ahí nos toca un poco lo del medievo, ¿no? De lo que nos está hablando el doctor Octavio. Entonces, creo que va a estar muy divertido. Después tenemos el Literal Lounge. Entonces, también tenemos galletitas, también tenemos cafecito, también tenemos esos.
Y entonces ahí pues está padre porque vamos a leer este texto de los 5 escritos morales y vamos a leer específicamente, seleccionamos el de fascismo y el de derechos humanos que les comentaba. Entonces creo que viene muy bien. Ahí vamos a tratar de suavizarlo, de aterrizarlo. Bueno, pues muchas gracias Pues, por venir. Y ya se hambrita, ¿no? Excelente, ya se la saben ahí donde nos estén escuchando, en el comedor, en casita, para que no se pierdan este homenaje al Se va a décimo. transmitir en vivo también. Se va a transmitir Sí. en vivo. Ah, perfecto. Pues, Entonces sí. no hay excusas, comunidad One, para que puedan ver o asistir pues a este homenaje que están preparando en nombre al 10º aniversario luctuoso de Humberto Eco. Un gusto que hayan estado aquí acompañándonos, platicándonos y pues ya nos quedaron ganas de ir, ¿no? Ya de leer también. De leer Algo, ¿no? también. Entonces vamos y venimos acá con mucho más en Radio Panteras. Política en Radio Panteras. Y ya regresamos de la entrevista, que fue una entrevista bastante interesante, bastante informativa. Muy Ya, estudiosa, sí, muy estudiosa. intelectual. La verdad. Sí, o sea, la semiótica es algo con lo que yo la respeto, ¿no? Así como la luz se respeta, yo respeto la semiótica. Entonces, pues bueno, ya regresamos de esta pausa, igual para ir al baño, ¿no? Siempre es bueno ir al baño. Pero pues vamos con una sección que no les gusta tanto. No, ahí en el público. no. Se dice que no les gusta tanto porque odian al nacio. Ahora, Odian al que la Incitación verdad. al odio, no. No, no es ¿Pasó? cierto. No. No. El buen Versa nos va a decir, Respeta política, hermano. nos va a dar la sección de política. ¿Y qué ¿Cómo nos no? traes hoy? Chavos, A hoy ver. tengo un tema así trending topic, viral. ¿Jerry Moa? Jerimois, no es cierto. Vamos a hablar un poco. Creo que más que información es como un ensayo así un poco a lo rápido, pero sí hay muchas noticias, ¿no? Por ejemplo, Terians. No. Bien. Vamos a hablar sobre los Terians, pero Furros. no, es que es diferente. ¿Cómo? Es que Pero no vamos a hablar entiendo vamos a partir sobre una premisa. Terians, un fenómeno cultural o una cortina de humo, chavos. ¿Ustedes qué piensan rápido de los Terians? Para Que eres irme un yo rápido. conspiranoico. Yo digo que sí es dime que es una cortina de humo, Por favor. necesito saberlo. Ajá, ok. Porque estoy consciente que una cosa es que te identifiques con una orientación sexual, una Sí. identidad sexual, que respeto todas, pero ya muy diferente esto que está pasando. Sí. Bueno, tal cual no es como alguien manipulando los medios, que en cierta manera tal vez pueda ser. Pero yo creo que es algo que se aprovechan como una herramienta de la política, ¿no? Como siempre. Miren, a ver, ¿de dónde nace los Terians, no? Se supone que es algo ya desde los 90s, vi. En realidad, y es algo que tal vez ya estamos más familiarizados, ¿no? Por ejemplo, los furros y este tipo de mundo que la verdad es que pues, son personas que se visten de animales. Pero en realidad los Terians es algo más como... Más abstracto. Lo Más adoptan, abstracto. ¿no? Es como Ajá. yo me identifico con una víbora. Yo siento que algo en mí es... No sé cómo Es un explicarlo. animal, Algo yo soy ajá. una víbora, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué en cierta manera todo esto es tan trending topic? ¿Y qué se está olvidando? ¿Qué se está dejando detrás? Yo no estoy diciendo o partiendo de que, no, pues Estados Unidos lo plantó. Tal vez sí, tal vez no, pero yo creo genuinamente que es como un arma, como un objeto que agarraron la política y empezaron a sacar cosas. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en el mundo latinoamericano? Pues ha pasado muchas, ¿cómo puedo decir? Reconfiguraciones sobre el mundo laboral en la política. Por ejemplo, lo que está pasando con Argentina, con la reforma laboral de Milei, con las 40 horas creo que no lo he mencionado aquí, pero las 40 horas de México y también en Colombia están sufriendo políticas en contra del mundo laboral. En sí, lo de Milei quieren poner más horas extras y sin pagos. En las 40 horas se intenta bajar de 48 horas a 40 horas, pero sin 2 días sin un día extra para descanso, ¿no? Entonces, aquí puede haber un problema porque, tienes menos horas, pero pues se sabe que existen las horas extras no pagadas. Y más en México que no hay una política tal cual donde te digan que, hey, horas extras es igual a más dinero, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos que sí hay. También existen los archivos Epstein, que hay personas que hasta los archivos Epstein es una cortina de humo, pero en realidad, pues, ¿qué es eso, no? Lo de los Terians, ¿por qué están
trending topic, cambian todo el algoritmo y dejan de lado este tipo de, pues sí, reformas laborales y los archivos Epstein, ¿no? También, cómo no mencionar la crisis de Cuba que está sucediendo, Así es. apagones, escasez, y pues es una crisis humanitaria, ¿no? Tal cual, por el bloqueo que Estados Unidos y que Trump todavía establece en Cuba, ¿no? Y otra cosa, muertes en Gaza todavía hay, chavos. Palestina, hay que mencionarlo. Palestina. Sigue habiendo muertes en Gaza, no ha parado nada. El tratado de paz es en muchas comillas, ¿no? También en la área de Mexicana, pues por los Terians no se ha dicho que se encontró una fosa de cuerpos en Tabasco que ya lleva de más de 3 a 5 años, ¿no? Y para terminar, pues balacearon la casa de un sindicalista en me parece que en Culiacán. Entonces, o sea, no sé si ustedes habían visto este tipo de noticias. Creo que lo de Cuba, archivos Epstein, sí son más trending. Pero pues sí, o sea, es curioso cómo las líricas del algoritmo potencian esto de los Terians, que en cierta manera, y mi opinión muy personal, no tienen nada de malo. O sea, pues sí, ha dicho que hay personas Terians que mueren a las personas, pero pues, o sea, ¿qué comparas morder a una persona a pedofilia, genocidio, balaceras, reformas laborales oprimidoras? Opresoras. Oprimidoras. Bien representantes. Entonces, o sea, pongan la balanza. O sea, Terians que muerden personas o un genocidio. Entonces, ahí la dejamos. Pero pues otra pausa, yo creo que para tomar agua. Para porque ir a comer. Me está sobreestimulando, Tengo hambre. por favor. Me está Tenemos sobreestimulando, tengo hambre. Entonces, pues ya vámonos, ¿no? Claro. Por favor, ya. tomar agua, ¿no? Yo ya hablé mucho. Vamos y venimos aquí en Radio Panteras. En la cancha, en la radio y en la vida. Esto es Panteras Deportivas. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa. Y pues ahora vamos con la sección menos querida, Versa. Sí, la sección, pues ahora sí que aburrida. Para que se duerman ¿Cultura? a gusto. ¿Ya volvió cultura? Ay. ¿Ya volvió cultura? No, estamos hablando de deportes. Así que, Osvaldo, yo creo haz lo que tuyo. deportes es clave. Deportes, pues es... Ya me dio hambre, ya me voy. Es un factor. Bueno, repite, compañero, ¿no? La puerta está muy ancha. No, yo quiero hablar de algo que yo igual he pecado, ¿no? De no hablar de las Olimpiadas de invierno. Destacar la actuación de Donovan Carrillo. Sí. Un chavo en patinaje artístico. Bastante carismático, ¿no? Muy querido. ¿Ya ganó la medalla o qué? No, justamente eso te voy a hablar, compañero. Qué buena pregunta. Te anticipaste. Te rápido. Ya que Donovan Carrillo cerró, obviamente, bueno, para quien no sepa, los juegos fueron en Milán, en Italia. Que como curiosidad, ya se empezó a implementar el uso de nieve artificial por el calentamiento global. O sea, eso ya es una alarma de lo que se va a venir en próximas ediciones, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, Donovan Carrillo cerró la competencia de patinaje artístico en el lugar número 22 con 219.06 puntos, igualando la actuación que tuvo en Beijing 2022. Con esto ya firma 2 de las mejores 3 actuaciones de un mexicano en patinaje artístico. Quizá no se llevó la medalla, pero, o sea, al entrar en un top 20, 22, 25, pues ya nos da una pauta para ver que pues en efecto, pues es bueno el chavo, ¿no? Es bueno. Y le espero un gran futuro, que esperemos que igual destacar, ¿no? Que aquí en México, pues... No hay nieve. No hay nieve. Obviamente, ¿no? Nada más en los cerros de Toluca. Sí, ¿no? Ahí en el Nevado de Váyanse al Toluca. Nevado, No, o sea, recalcar que aquí no hay mucho apoyo de parte de la CONADE. Entonces, pues bueno, muchos de estos atletas van a las Olimpiadas costeando ellos sus propios viáticos, ¿no? Pues se sabe que el de Donovan dijeron que él entrenó en centros comerciales, ¿no? Como glorificando de que, wow, la tenaza mexicana. Pero en realidad es como, pues, bro, ayúdale, ¿no? Sí, costeale. Gobierno, por favor. Dale lo que le corresponde. Sí, ¿no? Ya ni siquiera pedimos de más. Sí, por lo menos págale el viaje. Un apoyo. Un apoyo que igual la CONADE pues se sabe que es deficiente en apoyar a estos atletas. Y por otro lado, pues ayer se llevó a cabo el repechaje, los primeros partidos del repechaje de la Champions League.
Bien. De la Champions, que bendita Champions, ya regresó. Estaba muy aburrido en mi casa. En las clases entre semana, viendo. Tuve que poner atención. Esquivel estará viendo esto. Tuve que poner atención a las clases. No, no es cierto. No, pero sí, de destacar el sorprendente pues marcador que nos dejó el equipo de Galatasaray de Turquía contra la Juventus de Italia, ¿no? 5-2 pierde la Juventus contra el equipo de Turquía, que igual trae un equipo fuerte. Galatasaray está Gundogan, ex Manchester City, ex Barcelona, Ederson, ex Manchester City, Sané, ex Bayern Múnich y Manchester City, jugadores que pues de alguna u otra manera pues acabaron en Turquía, que no demerito a la liga turca, pero pues no está dentro del top 5 en Europa, ¿no? De las más competitivas. Bueno, destacar la victoria del Paris Saint-Germain contra el Mónaco. El Real Madrid le gana al Benfica en un partido lleno de polémicas porque Vinicius Junior, se sabe quién es Vinicius Junior, sabemos quién es Vinicius Junior, metió un gol y se puso a bailar en el córner por la banderita así del tío de esquina, y un jugador con el número 25, argentino del Benfica, se le acercó, se tapó la boca con la playera y le dijo mono. El partido se detuvo 10 minutos. ¿Se detuvo 10 minutos? Sí, se detuvo 10 minutos. Órale. Amonestaron a Vinicius Junior, al otro chico lo expulsaron o la amonestaron, pero igual no fue como no fue como algo grave. Igual se amonestó a Vinicius porque andaba provocando a la grada, y enseñando su dorsal y su nombre. Entonces, pues bueno, Mbappé le dijo al chico en grabaciones del partido, se ve como le grita racista. Fue un partido pues bastante lleno de polémicas. Denso, sí. Que pues obviamente nos da igual un panorama de cómo aún no se elimina el racismo del todo en Europa y también entre los mismos jugadores latinoamericanos, ¿no? Porque pues, es argentino y un brasileño, ¿no? Entonces pues igual... lamentable el caso que le pasa a Vinicius. Bueno, después del partido del Dortmund 2-0 contra el Atalanta de Italia, y ya va a terminar el partido de Newcastle contra un equipo que se llama el Karabaj de Checoslovaquia, ¿no? Obviamente pues pobre equipo, le tocó la goliza, va perdiendo 5-1 y esperemos que ya pare la masacre ahí en ya, por favor, paren. El Newcastle sí está muy fuerte, por favor. Y pues bueno, ese es mi informe de deportes. Oye, ¿y el Chivas y América no vas a decir nada? Pues ¿qué puedo decir? O sea, viva el Chivas, carajo. Ganó el Chivas, están haciendo muy buen torneo. ¿Lo estás humillando? Están haciendo muy buen torneo. Yo le voy al Cruz Azul, no. Esta semana juegan, hermano, el Chivas. Calla. Bueno, apostar, ¿qué quieren que apostemos él y yo? Apostemos. Me gustaría apostar. Rápido. Me gustaría que ya apostar. tengo el siguiente capítulo, ¿qué? Si gana el Chivas, déjame pensarlo en el corte comercial. Que va a venir en el corte comercial. Entonces vamos en lo que yo pienso que va a perder Berta, ¿no? Todo el entretenimiento con garra, solo en Radio Panteras. Hola chavos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en Radio Panteras. Y bueno, ahora sí viene el segundo mejor sección de Radio Panteras. La entrevista espectáculos, ya pasó. Sofía. Gracias, mi Versa. Algo más decente que el Osvaldo. Y bueno, vamos a partir con una noticia un poco triste para las tías, mamás, abuelitas de ahí de la casa. Y es que apenas este 11 de febrero, pues lamentablemente falleció James Van Der Beek, el actor famoso por Dawson's Creek, esta serie de los 90s, a causa de pues un cáncer colorectal. Así que pues... se nos fue chavo, la verdad. Tenía 54 añitos, pero bueno, la vida sigue. ¿Y saben quién la está rompiendo? ¿Quién la sigue rompiendo? ¿De qué? ¿Quién? ¿En dónde? En la música. ¿En la música? ¿Kenia Oz? ¿Kenia Oz? No, es que Bad Bunny va a tener su primera presentación en el continente asiático este 7 de marzo por un evento que pues es organizado por Spotify. Entonces va a estar allá presentándose, lo cual pues sí dicen que obviamente fue un gran punch lo que le dio el Super Bowl y es lo que lo sigue manteniendo. Pero bueno, pues nos alegramos mucho por él, ¿no? Que siga... pues poniendo en alto el nombre de Puerto Rico, ¿no? Y de Latinoamérica. De América Latina, claro que sí. ¿Qué trae? ¿Qué más? O sea... ¿Qué más? Ah, bueno, no sé si se enteraron. Está bien dormida, compañera. Es que
la producción no nos da de comer, chicos. Es que ya tenemos hambre. Ya tenemos hambre, pero en otras noticias se enteraron que le tocó una balacera a Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Pensé que ibas a hablar de eso en política, chico. No lo vi, ¿eh? No lo vi. ¿Ya viste? El algoritmo ya te está El algoritmo moldeando. yo bien teria, ¿no? De la nada vengo con una colita. Tú ya vienes aquí con tu cortina de humo y no te enteraste. Sí, guaguas. Y es que fue cerca de su rancho que está ubicado en Zacatecas. Ellos iban rumbo al aeropuerto y fue cuando se enfrentaron se vieron en este fuego cruzado de la policía y pensaron que ellos eran como que los que estaban buscando. Se dieron para atrás para ir para el rancho y dijeron, no es quien estábamos buscando. Y entonces, pues la policía procedió a escoltarlos, pues, a salvo al aeropuerto. O sea, les tocó balacera, pero no era para ellos. No era para ellos, es por la situación que se está viviendo, pues, en el país. Y en Zacatecas. Y por eso pensé que ibas a hablar de eso, chico. Perdón. Sáquenlo. Perdón. Sáquenlo de política. Perdón, pero viva los terias, ¿no? No. Realmente. No, Versa, ¿qué es eso, No. Versa? Bueno. Y bueno, no se olviden que este 26 de febrero también llega la segunda parte de la 4ª temporada de la serie que ve tu mami, sí. de Bridgerton. Entonces aquí lo estaremos comentando también en Radio Panteras. ¿Y cuándo hablas de como agua para chocolate? Nada más. Es que te voy a ser bien sincera, no me gusta la versión que están haciendo. Pero sí está buena. No, no está buena. A mí sí me gusta. Pero si quieren leer el libro, lean. O sea, el libro... Es que yo no he leído el libro, la neta. Está cortito, está bastante padre. Ok. Es de Laura Esquivel. Sí, la ¿Pero verdad. de qué trata o qué? Te- Perdón, chavos. Pues resulta, O sea, sucede, pasa él y bien, acontece él que bien terian, pero no sabe... A ver, es de una cuéntame. familia en la época de la Revolución Mexicana, poquito antes de la Revolución Mexicana, es del realismo mágico. Y pues habla de... Son 3 hermanas y la protagonista es Tita, que es la menos querida porque en el parto sufrió muchísimo mamá Elena, que pues es su mami. Sí. Y por eso como que la trata bien gacho, ¿no? Entonces, pues, Tita se enamora de un vato y este vato también la quiere, no hay problema. Pero él ya está buscando con quién casarse. Y no puede casarse con Tita porque su mamá como que sí le pone el pie de cierta manera y le dice, cásate con Rosaura, que es la hermana mayor. Y él, como todo buen hombre que no sabe estar solo, dice, bueno, Como no me buen caso macho, contigo, me caso con tu hermana. Pero estamos en la familia, ¿no? Pero, ajá. Bueno, pues ahí te veo, ¿no? Pero sigue siendo mi cuñada, no hay problema. Nos vemos ¿Y se escondidos. siguen dando así besitos en escondidas? ¿O algo así? ¿O no? No tiene nada que ver. Es que sí me gusta esa parte porque mamá Elena juega un papel antagónico bastante importante. Puedo decirte que cuando ella se muere, yo ya no le veo el sentido de por qué no estén juntos. Así te lo digo. Entonces se muere ella Ajá. por cosas que pasan en... Su muerte estuvo muy boba. O sea, hace cuenta que sufre una caída, ella no se toma su medicamento y se muere. Y ya después ya... ¿Por qué te ríes? No, nada más que me acordé de Dice, cómo... sí me pasaría. Es que me acordé de igual cómo se muere el esposo de... Bueno, en Amor en Tipos de Cólera. Igual tiene una muerte bien... Ah, sí. Sí, nada que verita. Sí. Bien, pues sí, boba. A grosso modo sí terminan juntos, pero al día siguiente se mueren. Uy. O sea, sí. Pero bueno, les prometo que si gana el Chivas, veo la serie. Ahorita decimos vemos la eso. apuesta. Veo la serie y les cuento qué me parece. Mientras Está tanto, bien. vamos y venimos aquí en Radio Panteras. Rar. Rar. Estás escuchando Radio Panteras. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Ubicada en Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos. Y ya regresamos de esta pausa. Ya mero nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Fue un gran programa, la verdad, lleno de apuestas, que ahorita hablamos tú y yo. Apuestas. Al final decimos. Y pues bueno, quisiera yo recalcar, pues que sigan ayudando, por si no saben, el gobierno de México está haciendo una colecta en el Zócalo de víveres para Cuba. Lleven, ya saben, alimentos enlatados, No perecederos. agua, atún, También, pues, botiquín de auxilios, ¿no? Como banditas, vendas. Esto por el bloqueo, tú mejor Sí. que... Ahorita nos das el contexto, pero el bloqueo que están sufriendo nuestros hermanos Claro, de claro. Cuba.
y donde pues incluso no se está dejando como que llegue esta ayuda humanitaria, pero pues que estamos haciendo lo posible como país porque sí llegue a las manos correctas. Sí, justamente invitamos a los alumnos, profesores, trabajadores ahí en el aquí comedor, de la ¿no? unidad del comedor, de que pues sí busquen la manera de apoyar a Cuba, porque algunos medios lo pintan como algo más, lo pintan de colores así con crayones y así le ponen florecitas, pero en realidad pues es un bloqueo económico, político, donde justamente cierran totalmente a Cuba, amenazando a Estados Unidos, amenazando a demás países de dar algún apoyo. Es algo totalmente inhumano. Se puede, ahora sí que lo que hacen en Gaza puede pasar en tu casa. Entonces, por favor, chavos, les invitamos cordialmente a investigar, a ser empáticos con nuestros compañeros cubanos, que pues sí, o sea, que viven un bloqueo desde ya creo que más de 50 años de la Revolución Cubana, y pues ahora sí que no tienen ningún sustento más que ellos mismos de ser autosugestivos, pero pues ya se le está acabando los medios, los recursos. Entonces, pues sí, nuevamente lo quiero recalcar, sean empáticos con nuestros compañeros latinoamericanos, cubanos, y busquen los medios de apoyar, ¿no? Aquí vamos a intentar apoyar. Sí, igual, claro. como pueden ver en la unidad, ya se colgaron como propaganda para... Bueno, sí, pues, apoyo para a Cuba. Incitar, ¿no? Del sindicato se apoya totalmente, pero pues vamos a intentar nosotros a ver. Si tal vez en la siguiente semana les decimos, no, pues vimos que en el Zócalo tal día y tal hora se va a hacer una recolecta. Sí, o incluso acá, ¿no? Chance y o se ponen aquí de acuerdo. hay que exigir ahora sí que la unidad, decir, oye, la verdad es que todos los alumnos queremos apoyar este aspecto, Cuba, pues ¿qué vas a hacer tú, no? Sí, claro. Recuerden que América Latina somos todo el año, no solo durante el Super Bowl que nos une Bad Bunny, ¿no? Y por último, la apuesta ya. La van a sacar ya. Sí, ya. ¿Qué van a apostar, chicos? A ver, yo propongo que si gana mi máquina el Cruz Azul, te pongas mi playa del Cruz Azul. Eso y así el programa que bueno, pues si gana las Chivas, no te pones nada y así a desnudas. ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Por qué? Una rapada. Es que el cabello lo está diciendo con una rapada de pelo. No, es que a mí Pero es que el cabello lo es todo, ¿no? ¿Dónde por ¿en qué eso? película sale todo? El cabello lo es todo, ya. A ver, píntenselo. Un 500, ¿no? Oh, no. Mira, somos estudiantes. No, ya sé. El que pierda da así de que su víveres para Cuba, caray. Ok. Y se avienta al Zócalo y lo grabamos, caray. Y lo subimos a Instagram. Qué buena causa. ¿Va? Claro que sí. Claro. Ya está. Va, ya estás. Ya está pactado, ¿eh? Ya está pactado. Está pactado. Así que para saber quién va a ganar, bueno, que también es por una buena causa para Cuba, pues síganos en nuestras redes oficiales, en Instagram, radio-panteras oficial, y ya saben que para ver este programa completo estamos en las páginas oficiales de Ciencias de la Comunicación y de la División. Y bueno, chicos, pues ha llegado el final de este programa. Gracias por acompañarnos y sobre todo a quien nos haya escuchado hasta acá. Ya saben, también provechito está... en el comedor. Provecho en el comedor. Buen camino a casa si nos ven en los elevadores. Y ya saben, mañana jueves y viernes 20 de febrero, pues tenemos este gran evento de homenaje a Humberto Eco. Bueno, esto fue Radio Panteras. Vamos a comer. Radio Terian, ¿no? Radio Panteras. Ruge más fuerte. Desde Vasco de Quiroga, 4871, Contadero, Coajimalpa de Morelos.